Yo les voy a compartir un tema que, como les decía, es muy difícil para mí hablar, hermanos. Es un tema que realmente ha redarguido mi espíritu, me ha pegado mucho en mi ego y me ha puesto a pensar tantas cosas de las que yo a veces no imagino que puedo ocasionar o puedo traer hacia muchas personas. El tema que me tocó compartir hoy es el tema del poder del silencio. Pero un silencio muy particular, un silencio que es el que nosotros deberíamos de poner mucho en práctica. Pero para esto les voy a invitar a que vayamos por favor a la cita de la Biblia en el libro de Eclesiastés. Es un libro con muchísima sabiduría, hermanos, un libro que nos va a enseñar a tocar ciertos temas que realmente necesitamos tomar en cuenta. Eclesiastés 3, versículo 7. Eclesiastés 3, versículo 7. Este es uno de los grandes libros, hermanos, que creo que es Eclesiastés 3, 7. Creo que la palabra de Dios en todas las áreas nos habla, nos redarguye, nos enseña muchísimo. Y este es un libro que nos hace realmente ser más sabios. Nos hace ver realmente lo que somos y lo que no podemos y lo que no debemos de ser. En el libro de Eclesiastés, en el capítulo 3, versículo 7, dice así: tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar. Lo volvemos a leer, dice. Eclesiastés 3:7 dice: tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar. Gracias. Vamos a basarnos en esa palabra. Por favor, tome asiento otra vez. Hermanos, como hemos visto hoy, hablar de esta palabra, de la palabra silencio, realmente es muy complicado. Es muy complicado hablar de esta palabra. ¿Por qué? Porque la palabra silencio abarca muchísimas áreas de nuestras vidas y también es una palabra muy polémica porque trae muchísima forma de vista de diferentes formas, de diferente acción o de diferentes formas en las que se viven. ¿Qué es el silencio? No sé si se acuerda lo que por hace 3 semanas nos empezaron a compartir de qué es realmente el silencio, qué es la palabra silencio. Bueno, el silencio es estar callado, es abstenerse de hablar. El silencio es falta de ruido y de sonidos. Eso es lo que significa la palabra silencio. Pero como hace unas semanas atrás ya vimos 2 clases de silencio, ¿se recuerda? Uno, el pastor nos hablaba acerca del silencio de Dios. Que el silencio de Dios realmente, mis hermanos, es un silencio perfecto. Porque estamos hablando de un Dios perfecto. O sea que no tiene ningún error en que nuestro Señor guarde silencio. Él es perfecto porque Él conoce todo. La siguiente semana, después de esa prédica, estuvimos escuchando acerca del silencio de Cristo. Y el silencio de nuestro Señor Jesucristo, sabemos y entendemos que fue por amor, pero también fue perfecto. De un silencio que Él aún así, estando en esta tierra como humanos, Él hizo silencio ante lo que estaba sucediendo contra Él. ¿Por qué? Por amor. Y fue un silencio perfecto. Porque aún así Él teniendo realmente muchísimas razones para hablar, para defenderse, para decir la verdad a los que realmente lo estaban crucificando, Él se mantuvo en silencio. Un silencio perfecto. Un silencio que no lo hizo Él por ninguna razón ni una cosa incorrecta a decirnos a nosotros, sino que Él guardó silencio a pesar de lo que a Él estaban haciendo. Y yo, como les digo, yo voy a compartir el silencio del ser humano. Y el silencio del ser humano es muy complicado. El silencio suyo y el silencio mío, hermanos, es muy complicado. No es perfecto. El silencio de nosotros puede decir muchísimas cosas. Pero lo que vemos en la escritura de Eclesiastés, en el capítulo 3, del versículo 7, nos dice que hay tiempo para todo. Hay tiempo para callar y hay tiempo para hablar. Este libro tan sabio nos enseña, el rey Salomón nos habla
nos habla de los tiempos, nos habla que todo tiene su tiempo debajo del sol. Tiempo para coser, tiempo para despegar, tiempo para hablar, tiempo para callar. Y si nos ponemos a leer más atrás y más adelante de estos versículos, nos habla de que cada cosa tiene su tiempo debajo del sol. Debajo de este sol que estamos hablando de toda la tierra, todo tiene su tiempo. Todo. Hay un tiempo en el que realmente nosotros deberíamos de callar. Hay un tiempo en el que deberíamos de hablar. Y hermanos, eso es lo que yo quiero compartir con ustedes en este día. Es tan hermoso para cada uno de nosotros saber los tiempos. Las temporadas de las que habla la Biblia o de las que nos habla y las que pasamos debajo del sol son hermosas. Por ejemplo, la primavera, mis hermanos. Cuando llega la primavera es un tiempo muy hermoso. Cuando viene el enverdecimiento de todas las plantas, es un tiempo que todos sabemos que es la primavera y sabemos que es un tiempo de salir, es un tiempo de cortar la yarda, es un tiempo de hacer nuestros quehaceres fuera de casa, es un tiempo en el que podemos disfrutar un tiempo en la playa. Todos sabemos que es un tiempo perfecto, un tiempo agradable para cada uno de nosotros. Y nuestro Dios no se equivoca en esos tiempos. Pero también nosotros, mis hermanos, tenemos que entender que todo en cada estación, en cada momento, es perfecto y bello. La primavera es bella. El otoño, cuando empiezan a cambiar esos colores en las hojas, es bello. Pero todo tiene su tiempo. Todo está a su momento. De igual manera, tenemos que entender cuándo es el tiempo de callar y cuándo es el tiempo de guardar silencio. ¿Por qué, hermanos? Porque la Biblia nos dice que el hablar es de todos. Todos podemos hablar. La mayoría de los que tenemos voz y boca podemos hablar. Hay unos que, por desgracia, no pueden hacerlo. Pero cada uno de nosotros, mis hermanos, podemos hablar. Pero la Biblia nos dice algo bien especial. Dice que toda persona que es prudente para hablar y para guardar silencio es una persona muy sabia. Es una persona muy inteligente, una persona que sabe y entiende y conoce los tiempos de hablar y los tiempos de callar. Es una persona muy sabia, que a lo mejor aquí la persona menos sabia de todo esto podría ser yo, o podría ser muchos de ustedes, que han hablado fuera de tiempo y no han guardado silencio cuando deberíamos de guardar silencio. Pero veamos realmente por qué muchas de las personas saben y no creen realmente en el silencio. Primero, porque a la mayoría de personas o a la mayoría de nosotros nos gusta hablar. O no sé si a usted no le gusta hablar. Pero a la mayoría de personas lo que más nos encanta es hablar. Son muy raros los que vemos muy serios, muy calladitos, que guardan silencio en el tiempo oportuno. Son muy raros los que encontramos. Pero al hablar, mis hermanos, nos podemos dar cuenta y nos gusta a nosotros porque es una forma de la que Dios nos ha dado para poder informar a las demás personas lo que realmente somos. El hablar, muchas veces expresamos nuestros pensamientos cuando hablamos, porque de qué otra forma puede usted expresar sus pensamientos a otra persona. ¿Con señas? Es difícil. Usted y yo hablamos mucho porque nos gusta expresar nuestros pensamientos a las otras personas, lo que creemos y lo que pensamos. E igual, al hablar muchas veces nosotros, mis hermanos, le damos a conocer a las otras personas nuestras emociones, lo que sentimos. Al hablar es lo que pasa. También cuando hablamos muchas veces le damos a entender a las otras personas nuestras creencias, lo que creemos, lo que vivimos. E igual, muchas veces cuando hablamos le damos a entender a muchas otras personas qué es lo que deseamos. Pero vean, tenemos que entender una cosa, mis hermanos, que a muchos de nosotros nos encanta hablar porque nos gusta que vean realmente lo que somos. Que vean realmente de que muchas veces tenemos más que el otro. Muchas veces el hablar nos lleva a un momento en el que realmente le decimos a los demás que tenemos más valor que los demás. El hablar muchas veces, eso es lo que pasa. Pero tenemos que entender una cosa, que en nuestra vida como seres humanos también es muy necesario el silencio.
Nuestra vida como seres humanos tenemos que entender que el silencio muchas veces es lo más agradable, lo más precioso que podemos tener en ciertos momentos. Cuando la mente muchas veces de nosotros, mis hermanos, está en silencio, cuando en el lugar en el que estamos está en silencio y no hay nada de ruido, muchas veces podemos entender y podemos escuchar a nuestro corazón. Cuando realmente estamos usted y yo en silencio, escuchamos realmente lo que dice nuestro corazón, lo que realmente estamos haciendo, lo que realmente estamos viviendo. Muchas veces, mis hermanos, el silencio nos ayuda a realmente escuchar nuestra alma, porque muchas de las personas hablan tanto y no se dan cuenta de realmente el silencio que tenemos que tomar para saber lo que realmente está pasando alrededor o lo que estamos haciendo con nuestra propia vida muchas veces. Tiene que haber silencio. Tenemos que ponerle un alto a nuestra lengua, un alto a nuestra boca, para poder escuchar lo que realmente está pasando a nuestro alrededor. Pero hermanos, porque la Biblia nos enseña de muchas formas y nos dice que donde muchas veces hay mucho hablar o hay mucha palabra, hay mucho pecado. ¿Por qué les digo esto? Porque eso pasa con muchos de nosotros. En Proverbios 10:19 nos dice que donde hay demasiada charla, lleva al pecado. Donde hay demasiada charla, lleva a pecado. Por eso dice la Biblia que seamos sensatos y que mantengamos la boca cerrada. Uno de los grandes filósofos, Platón, él dijo una cosa, él dijo algo muy sabio. Él dice, los sabios hablan porque tienen algo que decir. Dice, pero los necios hablan porque tienen que decir algo. Y eso pasa muchas veces. Los sabios hablan porque realmente ellos tienen algo que decir. Y los necios hablan porque simplemente tienen que decir algo. Y eso muchas veces nos llega a nosotros. Pero hermanos, el silencio es una herramienta muy poderosa que puede ayudarnos realmente a profundizar en nuestra relación con Dios. El silencio. La Biblia nos enseña que el guardar silencio es una virtud que debemos cultivar a cada día en nuestras vidas diarias. Y que realmente al practicarlo podemos experimentar una conexión más profunda con Dios. Ahora, no sé si a usted le ha pasado, no sé si muchas veces hemos pasado esto, pero muchos de nosotros necesitamos un tiempo de silencio para poder realmente escuchar a Dios, para poder saber lo que realmente Dios quiere hablarnos. Pero muchos de nosotros también hemos escuchado a Dios en medio de charlas, en medio de muchas palabras, en medio de la alabanza. Usted y yo hemos escuchado a Dios. Pero algo que realmente quiero que entendamos y creo que es lo que Dios quiere que escuchemos hoy, de que muchas veces tenemos que guardar silencio. Yo en lo personal necesito muchas veces guardar silencio. Yo y usted necesitamos en muchas ocasiones, aunque no nos guste, tenemos que guardar silencio. Tenemos que callarnos. Tenemos que ponerle un cierre a nuestra boca para no hacer algo incorrecto, para no hablar palabras incorrectas en el tiempo inoportuno, en el tiempo no correcto. Muchas veces tenemos que hacerlo, pero ¿cuándo es cuando el ser humano realmente necesita guardar silencio? ¿Dónde? ¿Cuándo? Primeramente, mis hermanos, tenemos que entender de que tenemos que guardar silencio delante de Dios. Y Él es el primero del que tenemos que ponerle muchísima atención. Cuando usted y yo queremos o nos dan un consejo o está otra persona hablando, se nos ha enseñado que tenemos que guardar silencio por respeto. Porque eso ya lo sabemos. Nuestros padres, cuando están hablando entre ellos o hay mayores de edad, siempre, y llega un niño a hablar ahí, a tratar de meterse en la conversación, como por respeto como padre, nosotros decimos, hey, espérate, guarda silencio, ahorita te escucho.
en mi época, y en la época de muchos de ustedes, siempre cuando había un niño o un jovencito que llegaba a interrumpir en medio de una plática, era una buena regañada, eran unas buenas nalgadas por maleducado. Era algo que no se podía pasar por alto, era algo incorrecto y fuertemente incorrecto. Ahora, como que hemos sido más cool, por ejemplo, más nice. Ahora le permitimos un poquito más a nuestros hijos, a nuestros niños, que vengan y nos interrumpan en ciertas pláticas cuando dos adultos estamos compartiendo. Ahora, no le quiero decir que esté mal. Lo que le quiero decir es que todo esto va en progreso. Y si usted ha permitido y hemos permitido ciertas cosas en nuestros hijos, y no les hemos parado ciertas cosas a nuestros hijos, ellos van a seguir con esa falta de educación. Y va a llegar el momento, hermanos, en el que no le van a dejar hablar. No van a saber cuándo aguardar silencio y cuándo no aguardar silencio. Por eso tenemos que empezar. Porque con el tiempo se van perdiendo ciertas costumbres buenas y se van adquiriendo costumbres incorrectas, que a nuestro pensar se ven incorrectas, pero no tenemos que basarnos a lo que el mundo dice, sino a lo que Dios dice. Y primeramente aquí en el libro de Habacuc, Dios nos dice, en Habacuc 2:20 nos dice, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Calle delante de Jehová toda la tierra. Cuando Jehová está presente, cuando Dios está presente, tiene que guardar silencio toda la tierra. ¿Para qué? ¿Para qué es el guardar silencio? Hermano, ¿para qué yo tengo que callarme si Dios está presente? ¿Para qué yo me tengo que guardar silencio cuando Dios está presente? Hermanos, porque esa es una forma correcta de demostrarle a Dios el respeto hacia Él. Tenemos que seguir guardando ese respeto, ese silencio delante de Dios. Él mismo lo dice. Delante de Dios guarden silencio. Delante de Dios pongan atención a lo que Él quiere hablar, a lo que Él les va a decir, porque la presencia de Él está delante de ustedes. Guarden silencio. Cuando entren al templo, o cuando entraban al templo en esos tiempos, no entraban como muchos de nosotros. Ahora, entendamos esto. Se nos ha dicho que entremos a los atrios de Jehová. ¿Con qué? Con alabanza, con palabras resonantes. Que alabanza salga de nuestros labios, que agradecimiento salga de nuestros labios. Pero aquí nos dice que delante de Jehová, cuando entres a su santo templo, guardes silencio. ¿Por qué? Porque venimos realmente cada uno de nosotros a estar en este lugar, mis hermanos, y a ponerle atención al Dios que realmente alabamos, al Dios poderoso, al Dios grandioso, al Dios excelso, como se decía en la mañana. Ese Dios al que usted y yo alabamos no es cualquier Dios, es un Dios que merece un respeto, más que respeto. Él merece todo. Cuando usted y yo vengamos a la casa de Dios, cuando usted y yo vengamos al lugar donde la presencia de Dios se va a manifestar, guardemos silencio. No le estoy diciendo que guarde silencio en el tiempo de la alabanza, porque nuestro Dios merece nuestra alabanza. Nuestro Dios merece que le levantemos nuestras manos y le gritemos amén, aleluya, gloria a su nombre. Pero cuando realmente es tiempo de escuchar a nuestro Dios, tenemos que guardar silencio. Y tenemos que poner atención a eso, hermanos, porque eso es una enseñanza que se ha basado por años. No podemos cambiar eso. Nuestro Dios merece el silencio suyo y mío. Ahora, póngale atención a esto. Muchas de las veces, mis hermanos, como personas, no entendemos realmente eso, o no entendemos el tiempo en el que tenemos que guardar silencio, y generalizamos como que todo tiene que estar en silencio delante de Dios. Por eso dice Eclesiastés que realmente uno tiene que ser bien sabio, para que hay tiempo para callar y hay tiempo para hablar. Si nuestro Dios le dice que tiene que guardar silencio cuando entre a su templo, guarde silencio. Pero si usted tiene que alabar a Dios, usted tiene que gritar a Dios. Usted tiene que hacer cosas grandes para nuestro Dios. Veamos esto.
Ahora, ¿de qué forma? Y esto es lo que más me llegaba. ¿De qué forma muchas veces yo tengo que guardar silencio delante de Dios? ¿En qué área tengo que guardar silencio delante de mi Dios? Hermanos, esto es lo más duro. Porque en el Salmo 37:7 dice: guarda silencio ante Jehová y espera en él. Watchen esto. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. En ocasiones, hermanos, en ocasiones, muchas veces lo que nos enseña este salmo en ocasiones en nuestras vidas es de que no guardamos delante de nuestro Dios silencio porque venimos con un reclamo. Y me ha pasado, y yo creo que a usted le ha pasado. Pero muchas veces cuando venimos delante de nuestro Dios, cuando deberíamos de guardar silencio delante de Él y confiar en Él, no guardamos silencio. Traemos mucha quejadera delante de Dios. Y no se asuste porque eso me pasa a mí también. Cuando debería de guardar silencio delante de mi Dios porque mi confianza está en Él, no. Sale de mí la quejadera. Señor, ¿por qué a mí? Señor, yo me la paso la mayoría de los tiempos en su santuario. Vengo a la mayoría de reuniones que tenemos como iglesia. ¿Por qué a mí me pasa esto? Y al vecino que ni siquiera quiere escuchar de tu palabra le va mejor que a mí. Guarda silencio delante de Jehová y confía en Él. Usted y yo confiamos en un Dios poderoso. En un Dios que decimos que es el dueño de todo este mundo. Es el que hace que se mueva cada cosa de la que hay debajo del sol. Pero muchas veces, donde deberíamos de guardar silencio por la confianza que hay hacia Él, no guardamos silencio. Y viene la queja. Oh, pero decimos que confiamos en Él. Señor, yo confío en usted. Usted me levantó esta mañana. Usted me dio fuerza. Usted me llevó. Pero, ¿por qué a qué le va mejor que a mí? ¿Por qué mi hermano que no vino el sábado a la oración le fue mejor que a mí? ¿Por qué el que no estuvo en oración ayer, por qué está gozándose mejor que yo? ¿Por qué está disfrutando mejor que yo? Yo tengo que matarme orando. Yo tengo que venir aquí para demostrar a los demás que tengo que estar aquí para que mi hermano esté gozándose allá. Yo tengo que estar metiéndome y absteniéndome de hacer cosas que quiero hacer en el mundo para que la otra persona, el inconverso, haga cosas incorrectas allá, se emborrache, se drogue y le vaya mejor que a mí. Quejadera delante de Dios. Cuando uno debería de guardar silencio. Porque sabemos en uno de los salmos, en el Salmo 73, nos habla y dice que todo el injusto, toda la persona falsa va a tener su recompensa. No es mi deseo. Pero para nosotros como cristianos, como conocedores de Dios, como hombres y mujeres que confiamos en Dios, tenemos que guardar silencio ante esas circunstancias. Y es difícil guardar silencio, hermanos. Para mí, como soy de bocón, de hablador, es difícil realmente guardar silencio en ese tipo de circunstancias. Me duele. El que yo tenga que abstenerme de emborracharme, el que tenga que abstenerme de ir, salir y pasearme, el que tenga yo que abstenerme por agradar a mi Dios para que otros sí lo hagan y les vaya todavía mejor en su economía, tengan mejores trabajos que yo, tengan una vida mejor que la mía. Hermanos, yo vengo y le reclamo a Dios. Y la última vez que le reclamé a Dios, les voy a decir la gran verdad, la última vez, después lo volví a hacer porque se me olvidó. Y así soy yo, igual que ustedes. Pero la última vez que le reclamé a Dios, fuerte, hermanos, de verdad se lo puedo decir con mucha libertad. La última vez que le reclamé a Dios, de ese día que le reclamé, como a las 2 semanas, fue cuando pasó el tornado por mi casa. Oh, verán qué feo se siente.
Y me quedé pensando, digo, ya ves, por andar alegando. Le estaba reclamando a Dios por una persona, hermanos, que no quería ir a la iglesia, que pensaba yo que no estaba bien en su familia, porque su familia estaba mejor que la mía, porque él trataba mejor a su esposa que yo trataba a mi esposa. Y yo le reclamé a Dios, este hombre acaba de abrir un gran restaurante. Y dije, wow. Y yo con mi carrito que apenas llego, Señor, ¿de verdad es legal esto? ¿Es justo? ¿Por qué prospera el necio? ¿Por qué prospera el que no te sigue, el que no quiere agradarte? Y yo, hermanos, aquí el sábado, el domingo, los domingos a las 5 de la mañana. Oh, cuesta eso. Y yo decía, y este amigo se levanta los sábados a las 10 bien crudo. De lo que pasó la semana, el viernes pasado, se pasó una buena borrachera y pasó los mejores momentos que me imagino, porque yo los pasé. Pero yo ahora te sigo a ti. Me abstengo de eso. Quiero salir de vacaciones un domingo y no puedo porque tengo que estar aquí en la iglesia. Y a ellos les va mejor que a mí. Señor, es injusto. Pero cuando aprendí algo en la Biblia, cuando empecé a leer la Biblia y cuando empecé a ver realmente, mis hermanos, que nuestro Dios es fiel a su palabra, no me gocé después de ver a esta persona con la que yo compartí muchísimo, cómo empezó a irle en su vida, cómo empezó a destruirse su familia, cómo se tuvo que separar, cómo perdió realmente lo que tenía. ¿Y saben qué? Se quedó solo. Y ahí fue donde yo entendí lo que dice el Salmo 73, que no le tengas envidia a los injustos y a los necios, que tú confíes en Dios, en lo que Él te da y en lo que Él hace por ti, porque Él es bueno. Solamente guarda silencio delante de Él y confía en Él. Confía en Él. Confía en Dios, aunque te esté yendo como te esté yendo, confía en Dios. Es bonito hablar de la palabra de Dios, pero es difícil realmente confiar en un Dios poderoso. Es difícil confiar en un Dios que no vemos. Es difícil confiar en un Dios que no nos complace la necesidad al instante. Es difícil. Pero dice la Biblia que delante de Dios, el Dios poderoso, guardemos silencio y confiemos en Él. Guardemos silencio y confiemos en Él. Hermanos, hace un momento cuando escuchaba a nuestro hermano que nos compartía de estas guerras, de todo lo que está pasando, guardemos silencio y confiemos en Dios. De migración, guardemos silencio y confiemos en Dios. Si la voluntad de Dios, que se haga la voluntad de Dios. Guarda silencio y confía en Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que tú y yo tenemos que aprender algo bien interesante aquí. Tenemos que ser sabios. Delante de Dios, mis hermanos, tenemos que ser sabios. ¿Por qué les digo esto? Porque una de las personas que entendió esto muy bien fue Job. Y hace rato también lo hablaban aquí, o alguien lo dijo, no me acuerdo si fue Esteban o alguien lo dijo. Fue Job. Hermanos, el que más tenía excusas para pararse delante de Dios por lo que le estaba pasando era Job. Usted y yo realmente somos justos ni rectos, como lo describe la Biblia, que Job era justo y recto delante de Dios. Este hombre tenía excusas, tenía quejas para realmente pararse delante de Dios y decir: Señor, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué tú permites que me pase esto? Si yo ofrezco holocausto, ofrezco la ofrenda por si mis hijos pecaran. Si tú me estás llamando que soy recto, que soy justo delante de ti, ¿por qué permites que me pase esto? Hasta el día de hoy, al único que considero bíblicamente que era realmente, que tiene el derecho de decir esto, era Job. Usted y yo lo entendemos el día de hoy porque hemos leído la escritura de Job. Él tenía derecho a quejarse. Él tenía derecho a decir: Señor, ¿por qué a mí? Pero aún a él, delante de Jehová, él tenía que guardar silencio. En el capítulo 38 de Job, permite Dios que pase todo esto con Job. Job no sabía.
Todas estas calamidades que le vinieron a Job fueron sorpresivas para él. Y él era un hombre recto. Él era un hombre que tenía muchísimo por la rectitud que él tenía. Porque amaba a Dios, porque buscaba a Dios. Porque él se sentía que la presencia de Dios estaba con él en todo tiempo. Y eso era lo que lo levantaba. La presencia de Dios delante de Job era lo mejor que él tenía. Y Dios lo prosperaba por esa forma. Y hermanos, cuando le empieza a pasar todo esto, cuando ese adversario incorrecto que tenemos, que todo el tiempo nos va a querer hacer caer, ese adversario fue y puso realmente algo incorrecto delante de Job, y Dios permitió que pasara eso. Pero vean lo interesante de esto. Yo analizando y creyendo y viendo mi vida, decía, wow, yo realmente tengo excusas para decir a Dios estas cosas. Hermanos, Job, desde el versículo 1 hasta adelante, cuando empieza el sufrimiento de Job, Dios no decía nada. Dios no se presentó a Job, pero sí todos hablaban. Job habló. Job decía, ¿por qué a mí? Job maldecía o maldijo el día que nació. Luego vino la esposa de Job y también habló. Habló en su tiempo. Ella habló en el tiempo correcto delante de Job. No habló en el tiempo correcto. Se equivocó. ¿Qué le dijo? Maldice a tu Dios y muérete. Habló en el tiempo incorrecto cuando Job estaba todo casi deshecho. Imagínense usted y yo cuando venimos y deshacemos al caído. Hey, confiesa tu pecado. Por eso estás como estás. Por eso estás todo para todos lados. La esposa de Job dijo algo incorrecto en el tiempo incorrecto. Luego vienen los amigos de Job, que me imagino que ellos tenían que consolarlo. Y no. Le empiezan a decir, Job, algo tú hiciste, Job. Tú estás haciendo algo incorrecto. Acuérdate, ¿qué pecaste? ¿Qué hiciste incorrecto delante de Dios? Hasta un amigo viene y dice, cállate, Job. Escúchame, porque yo te voy a decir lo incorrecto que estás. Hermanos, toda esa vida de Job en silencio de Dios. Pero hasta el capítulo 38 es cuando Dios se para delante de Job en un torbellino, y ahí empieza a hablar Dios y le dice, y vean esto, hermano, le dice, Job, ¿dónde estabas tú? Primero, ya hablaste mucho, ya habló tu esposa, ya hablaron tus amigos, ya hablaron todos, ya todos pusieron quejas, ya todos pusieron muchísimas cosas de lo que piensan ustedes que pasa. Pero yo voy a hablar hoy. Como varón que eres, de eso de que te sientes que tú conoces todo, que te sientes que tú sabes todo, Job, que tus amigos saben todo, que tu esposa sabe todo, ahora tú cíñete los lomos, cíñete los hombros, y voy a hablar yo. Y le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo formaba la tierra? Todas las excusas de Job, todos los argumentos de sus amigos, todos los argumentos, el argumento de la esposa, todo eso, ¿dónde queda? Job tenía razón. Él tenía derecho de quejarse delante de Dios porque él realmente no estaba haciendo nada incorrecto. Job, la Biblia nos dice que eso era así. Pero viene Dios y dice, ¿dónde estabas tú? ¿Te crees más sabio que yo, Job? ¿Dónde estabas tú, Job, cuando yo separaba los mares y la tierra? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú, Job? O realmente tú tienes el poder para decirle al mar que se pare hasta esa línea y ahí se para. Tú tienes ese poder. Y Job se queda callado. Dios le dice, guarda silencio, Job, porque yo soy el que voy a hablarte hoy. Hermanos, es difícil para nosotros quedarnos callados en medio de la circunstancia. Es difícil. Es difícil cuando alguien nos dice una mentira o nos hace algo incorrecto. Es difícil quedarnos callados. Es difícil, lo sé. Cuando alguien dice una mentira, es difícil para usted, para mí, quedarnos callados y aguantar callados. Es difícil, duele el alma. Duele. Cuando nos levantan un falso, es difícil. Cuando
escuchamos a un hijo echar una mentira o algo, es difícil nosotros quedarnos callados. Lo es. Pero ven una de las grandes cosas. Lo difícil de todo esto, mis hermanos, es entender quién realmente es nuestro Dios. Y yo quiero realmente poner este punto bien fuerte en nuestras vidas. Delante de Dios, usted y yo no tenemos ningún poder para quejarnos. Él es soberano para hacer lo que quiera con usted, le guste o no le guste. Él tiene el poder para quitarle todo lo que tiene en un abrir y cerrar de ojos. Él tiene el poder. Él tiene completamente poder y sabiduría para enseñarnos lo que necesitamos, para darnos lo que necesitamos. Y Él lo va a hacer a su forma. Pero si usted y yo confiamos en Él, guardemos silencio delante de Él. ¿Por qué? Porque ese es nuestro Dios. Y les quiero decir esto, hermanos, porque creemos tener la razón para todo. En estos tiempos, con tanta inteligencia cibernética que hay, con tantas palabras, con tantos filósofos, con tanto palabrería por todo. Ahora les digo una cosa, y es lo que me callaba una persona hace unos días. No les voy a decir cuál persona me callaba, pero no es de aquí. Y yo le estaba hablando de la guerra entre Israel y Siria, Irak. Yo decía, wow, no, es que esto, la Biblia dice que esto, aquello y lo otro. Me dice, hey, ¿ni sabes tú cuál es el conflicto? Tú no sabes realmente nada de eso. Dice, deja de andar hablando de esas cosas y ponte a hacer lo que realmente tu Dios te dice que hagas. Y eso, hermano, me dolió. ¿Y saben qué pasa cuando eso me duele? Me callan. Cuando hay cosas que me duelen, me callan. Y me voy bien agüitado a mi cuarto de oración. Y le digo a Dios, Señor, me cayó. Me dolió lo que me dijo. Me pegó lo que me dijo. Entonces, dime por favor tú. Señor, por favor, dime tú. Porque yo me creo tan sabio a veces. Yo me creo tan inteligente que puedo gobernar este mundo y ni siquiera puedo gobernar mi lengua. Yo me creo tan inteligente que pienso todo mejor que nadie y no salgo de mi carrito. Me creo tan inteligente que no puedo ni siquiera gobernar nada. Ni siquiera lo que más deseo. A la esposa y a los hijos. No los voy a gobernar, hermano. No se crea eso, no. Pero a veces me creo tan inteligente que yo puedo con este mundo llevármelo solo. Oh, Señor, yo no necesito de ti. Yo puedo hacer lo que yo quiera porque tengo la fuerza. En inglés medio mocho, pero funciona. Pienso, sé leer. Hay tantas cosas que tengo buenas, Señor, que creo que funcionan. Y una sola pequeñita cosa me mata y me deja callado. Y me voy y me encierro y me hace ver Dios que no lo soy. Me hace ver Dios que necesito de Él para poder caminar cada día. Me hace ver Dios que soy un tonto para hablar. Me hace ver Dios que no soy tan inteligente para saber callar cuando debo de callar y para poder hablar cuando debo de hablar. Porque Él es el único inteligente. Él es el único Dios poderoso. Él es el único Dios en el que tengo que dejarme guiar cada día. Pero hermanos, debajo del cielo o debajo del sol, todo me hace sentir que yo puedo con todo. No voy a hacer esto porque sé que no va a funcionar así. Voy a tener que ir a comprar esto porque sé que se me va a ir la luz. Yo soy tan inteligente y me preparo para esto porque si se viene la guerra me va a destruir y me voy a quedar sin comer y tantas cosas que, hermano, no sé ni qué es ese rollo. No sé realmente la voluntad de Dios para mi vida, no la sé. No la conozco, quisiera saber. Quisiera entender lo que va a pasar la siguiente semana o el día de mañana. Quisiera saberlo para prepararme. Y yo me preparo con lo que tengo debajo del sol. Pero al final de cuentas, el que hace la voluntad de mi vida es Dios. Y me guste o no me guste.
Si el día de mañana me encuentro una persona que me humille y me mande otra vez al cuarto de oración, lo va a hacer porque es lo que necesito. No lo entiendo y me duele, pero lo tengo que hacer. Tengo que hacerlo, porque ese es el Dios al que le servimos. El Dios que conocemos nosotros no es un Dios cualquiera, no es el Dios que te da lo que tú deseas y lo que tú quieres. Ese Dios te da lo que tú y yo necesitamos a cada día. Y eso no nos gusta. Si nuestro Dios nos da un plato de frijoles, es lo que necesitas. Si nuestro Dios te dio un carro con el que apenas llegues, es lo que necesitas. Porque si te da el otro, te vas a olvidar de él. Solamente tienes que hacer ¿qué? Guardar silencio y confiar en él. Es difícil. Me ha costado. Y creo que a usted le ha costado. Por eso le doy un consejo hoy. Deje de estar quejándose delante de Dios. Deje de estar quejándose delante de Dios. No le va a llevar a nada. Hermanos, esta semana me tocó hablar del silencio. Y tener yo que guardar silencio esta semana me dolió como usted no se imagina. Me hervía la sangre por dentro. Habla, di algo. Hey. Y dije, no, Señor. El Espíritu Santo me decía, cállate. Porque si hablas, te vas a equivocar. Y no es tiempo de hablar. Es tiempo de que escuches, Efraín. Es tiempo de que te calles. De que dejes todo tu conocimiento a un lado. De que dejes lo inteligente que eres a un lado. Y te calles y me dejes a mí hacer lo que yo quiero hacer. Y dije, bueno, si Señor, así pues sí. Y me estaba riendo yo, hermanos. Me estaba riendo hace rato que dije, Señor, más calamidades a este lugar. Si nadie nos vas a dejar. Hey, cállate y pon atención. El calor va a hacer que los manos se nos tiren. Y dije, bueno, eso va a ser mi Dios. Hermano, nuestro Dios es tan bueno. Nuestro Dios es tan grande, nuestro Dios es tan majestuoso, que le digo una cosa: no trate de entenderlo, solamente hagamos lo que Él nos dice que hagamos. En medio de todas estas dificultades, callemos, guardemos silencio y escuchemos su apacible voz. ¿Qué no pasó eso con Elías? Cuando Elías estaba destrozado en la cueva, lo que quería escuchar era Dios, y le escuchó esa apacible voz. Elías, ¿qué estás haciendo aquí? Oh, Señor, es que me quiere matar una bruja. Después de lo que hice, me tumbó fe. Me creí que ya lo había logrado todo. Y esta mujer, con sus palabras, me hirió, me hizo correr. Me hizo venir a encerrarme aquí, pero yo quiero escuchar tu hermosa voz. Guardar silencio en una cueva. Por eso, hermanos, entendamos algo bien lindo: es guardar silencio delante de Dios y confiemos en Él. Ese es el primero que debemos guardar silencio. ¿Por qué? Porque así es nuestro Dios. Hermanos, yo he querido entender muchas veces a Dios. Y muchas veces he querido ponerle a Dios ciertas cosas como que medio mañosito que soy yo. Le he puesto a Dios como cosillas así media raras para que Él me conceda las peticiones de mi corazón engañoso. Y al final de cuentas no me las concede. Porque mi Dios sabe que yo me olvido de Él bien rapidísimo. Le he preguntado tanto a Dios: Señor, si yo estaba tan bien hace un tiempo atrás, yo venía con una fuerza grandísima de hablar de su palabra. Además, yo ya me veía, mis hermanos, predicando a las naciones. Wow. Y cuando ahora me da miedo hablarles simplemente a ustedes. Cuando con tanta fuerza que yo venía, yo me sentía como el que venía arrasando con todo. Como el que hablaba mejor que todos ustedes, como el que hacía que se moviera su corazón y sus entrañas se revolvieran dentro de su panza y le dieran ganas de buscar a Dios. Yo me decía, wow, yo decía, Señor, wow, qué bueno es usted. Gracias por usarme, Dios. Usted me hizo tan inteligente. Usted me da tanta sabiduría. Usted me da tanto, mi Dios. Usted es tan buenísimo conmigo.
¿Y saben qué? Me empecé a apartar poco a poquito, y ya no escuché a Dios. Escuchaba lo que mi mente quería hablar. Decía, wow, man, Efraín, tú eres, man, ¿qué? Como tú. No es malo que te portes de vez en cuando mal. Tú eres tan bueno, tú estás haciendo todo para Dios. No hay problema en que por ahí de vez en cuando tú te hagas un tiempo libre y Dios está contigo. Pero Dios tuvo que hacer algo. Dios tuvo que permitir algo en mi vida. Y hermanos, usted no se imagina, quiero imaginarme que sí, por muchos de ustedes que lo han pasado, pero quiero que se imagine cuando alguien está volando hasta acá arriba, cuando va bien altísimo, y cae de repente derechito al suelo, hermano, y se queda una pata, un pie. Eso me pasó a mí. Dios es tan sabio y yo no lo entendí. Y empezó la quejadera. Señor, ¿ves? Por eso no me quería meter contigo, Dios. Por eso no quería hacer lo que tú dices, porque perdí muchas amistades. Perdí muchos amigos que realmente consideraba mis amigos. Señor, me pegaste en mi cuerpo bien feo. Si yo me sentía que era un galanazo. Me pegaste en lo más duro de mi Señor. Se me está cayendo el pelo. La diabetes me está matando. El colesterol está deshaciendo mi vida. ¿Para qué quieres uno así tú? ¿Para qué me necesitas ahora ya? Tú me necesitabas bien. Tú me necesitabas fuerte, con valor, que nada me tumbara. Porque eso es lo que yo necesito darle a tu pueblo. Yo necesito hablarle a tu pueblo de que tú eres un Dios sanador. ¿Y cómo le voy a hablar de un Dios sanador si estoy todo enfermo? ¿Cómo le voy a hablar a un Dios que provee siendo batallando en lo económico? ¿Cómo le voy a hablar a tu pueblo así, Señor? Hermanos, Dios tuvo que hacerlo para que yo aprendiera a guardar silencio. Muchos de ustedes me conocen y me han visto que me encanta hablar. Me encanta pelear. Hablo demasiado como si realmente lo supiera todo, cuando no sé nada. Y así estamos muchos aquí. Creemos que lo sabemos todo delante de Dios. Creemos los mejores delante de Dios. Oh, Señor, yo lo sé todo. Yo no necesito de ti, mi Dios. No necesito de tu palabra más. Ya lo sé. Mantén silencio delante de Dios. Ya lo sé, hermano. Busca a Dios donde quiera que estés. Hermano, ya lo sé. Pero hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Guardar silencio y confiar en Dios. No hay mucho que decir de eso. Pero les digo esto porque ha dolido tanto, hermanos. Ha dolido tanto. Y de verdad yo les digo una cosa. Yo valoro muchísimo a esos hombres que saben usar los tiempos correctamente. A las mujeres que saben usar los tiempos correctamente. Yo los admiro. Porque son inteligentes, son realmente sabios. Porque el que habla mucho, mucho peca. Y muchas veces tenemos que guardar silencio delante del hermano o de la hermana. ¿Para qué? Para no pecar. Pero ese es nuestro Dios. En el Salmo 62:1 nos dice Dios que en Dios está solamente callada mi alma. O David decía esto. Y que de Él venía su salvación. Muchas veces, mis hermanos, ese es el silencio delante de Dios. No va a tardar mucho ya. Pero muchas veces tenemos que saber guardar silencio delante del prójimo, delante de mi hermano, delante de mi hermana. Pero también tenemos que entender y saber y guardar silencio, mis hermanos, en ciertas áreas, pero en otra área no. Y esta es la que quiero enfocarme y casi con esto termino. David habla en el Salmo en el Salmo 62. David alma clamando por su alma.
Porque el silencio que él estaba guardando estaba destruyendo su vida. El silencio del pecado que él estaba cometiendo, del que estaba haciendo, estaba destruyendo su vida. Dice David que sus huesos estaban siendo consumidos por guardar silencio. Y esto es algo de lo que, mis hermanos, esto sí tenemos que ponerle mucha atención. El silencio al pecado nos va a destruir, nos está destruyendo. El silencio al pecado. Por eso David tenía tan guardado ese pecado que estaba cometiendo, y todo lo incorrecto que estaba haciendo lo guardaba y lo destruía cada vez más. Él decía: se está consumiendo mi cuerpo porque no he confesado, porque no he dicho realmente la verdad, ni a Dios ni a los que he ofendido. Y dice que cuando David confesó su pecado a Dios, revivió. El silencio del pecado, hermanos, muchas veces nos está consumiendo y nos está deshaciendo y está haciendo estragos en nuestra vida, en nuestra familia y en nuestros hijos. El silencio del pecado es algo de lo que no debemos callar. El silencio del pecado es algo que usted y yo no podemos guardar, no podemos quedarnos con él, porque nos va a deshacer. Es lo mismo que el diabetes. El silencio del pecado nos va a ir consumiendo nuestros huesos, nos va a ir consumiendo nuestra preciosa cara, y no va a salir ninguna sola sonrisa de nuestra cara, puras muecas. Cuando usted y yo tenemos pecados ocultos, cuando guardamos ese silencio ante el pecado que cometemos, mis hermanos, se ve en nuestro semblante y nos empieza a destruir, empieza a deshacer nuestro buen sentir. Todo nos pone mal. Todo nos pone de malas, el pecado. No permitamos eso más. Confiese su pecado a Dios, porque Él lo perdona. Y confiese su pecado ante la persona que usted cometió el error. Porque recordemos que si tú confiesas el pecado ante Dios, Dios te perdona. Él está ahí para perdonarte, sea cual sea el pecado, sea cual sea tu falta. Él está ahí para perdonar tus faltas, mis hermanos. Eso yo lo tengo bien grabado y me da gozo. Pero para poder ser sanado, necesito ir a compartir el pecado o el error que cometí hacia mi hermano o mi hermana, hacia mi prójimo. Y eso sí es lo que duele. Tenemos muchos de nosotros, estamos aquí con el perdón de nuestro Dios. Estamos aquí por eso, el perdón de nuestro Dios. Pero necesitamos la sanación de mi hermano, de mi hermana o de la persona que ofendimos. No guardemos silencio delante de eso. Somos cristianos, somos hijos de Dios, somos creyentes. Tenemos que vivir conforme la voluntad de Dios quiere que sea. ¿Para qué? Para que realmente podamos ser libres. Porque no podemos ser libres con pecados ocultos. Nos va a destruir. Nos va a destruir. El diablo no viene como un personaje directamente a tocarte, a destruirte. El diablo va a usar muchísimas artimañas para dañar tu vida, mis hermanos. Te va a decir: hey, tú guárdalo, no va a pasar nada. Efraín, si se entera tu esposa de lo que hiciste ayer, ¿qué va a pensar de ti? Malo, diabólico que eres. Pero no, hermanos, tenemos que confesar nuestras faltas para poder ser sanados. Ahí no tenemos que guardar silencio. No podemos guardar silencio para nada ahí. Entendamos esto. Ahora necesitamos entender algo muy importante, que realmente creo que esto es lo más fuerte de todo esto. Necesitamos entender, mis hermanos, que delante de nuestro Dios tenemos que guardar silencio, ¿sí o no? Delante de su presencia guardemos silencio. Delante del prójimo en el tiempo oportuno tenemos que aprender a callar y hablar, ¿sí o no? Tenemos que aprender a hacerlo. Pero una de las grandes cosas que sí te digo, mis hermanos, tenemos que entender algo tan fuerte que creo que es lo que está dañando muchísimo a nuestra iglesia. No te voy a hablar de otra iglesia, te voy a hablar de esta, nuestra iglesia. De que muchas veces guardamos silencio cuando no deberíamos de guardar silencio, y no guardamos silencio cuando deberíamos de hacerlo. Y eso, hermanos, está matándonos por dentro.
está dañando muchísimo nuestra vida. Está realmente dañando la relación entre el ser humano, entre los mismos cristianos. Porque yo escribí aquí, no me voy a meter mucho a esto, pero hay un pecado bien fuerte en el silencio, mis hermanos, que se le llama el silencio de la complacencia. Y cuando usted y yo queremos complacer a alguien, guardamos silencio, aunque la persona esté incorrecta, por complacencia, por caerle bien a la persona. Pero le voy a decir lo que dijo un sabio. Dijo esta persona, dice: si guardan silencio hoy, después de mucho tiempo después, van a tener que hablar. Si guardan silencio hoy, después van a quejarse. Si guardan silencio hoy ante la tempestad que están pasando, después van a sufrir por haber guardado silencio. Y yo lo analizaba en mi vida. Yo decía, una gran verdad. A veces por complacer a mis hijos, por complacer a mi esposa, por complacer a muchos de ustedes, a mis amigos, todos son mis amigos. Ya hasta se me olvidó por dónde iba. Por complacer a mis hijos, a mi esposa, a mis amigos, a ustedes, guardo silencio, por complacencia. Aunque usted esté mal, aunque mi esposa esté mal, aunque mis hijos estén mal. Pero he aprendido algo, mis hermanos, que si callo hoy, después voy a pagar la consecuencia del silencio. Y esto no lo quiero vivir más. Prefiero hoy no quedar en silencio delante de mi esposa, de mis hijos y de muchos de ustedes, que después vernos perdidos. Que después ver a mis hijos perdidos. Que después ver a muchos de ustedes fuera de aquí, fuera de este lugar, en los caminos incorrectos. Por eso algo de lo que estoy aprendiendo, y me cuesta muchísimo, porque hermano, los aprecio a todos y quiero quedar bien con todos. Con todos ustedes, todos me caen bien. Todos. La hermana Irma se ríe como si algo se pierde, hermana. Todos me caen bien, hermanos. Quiero quedar bien con todos. No quiero tener problemas con ninguno de ustedes. Con ninguno. Pero si guardo silencio por complacerlo, lo voy a dañar más de lo que lo voy a dañar al instante que le diga la verdad. Y tenemos que aprender esto como hermanos cristianos. Decirnos las cosas como son, con amor, con respeto, pero directos. Y si le duele, no le hace. Le va a dar un ratito, como a mí. Pero si no se lo digo ahorita y lo dejo por complacerlo a usted, después, cuando usted y yo estemos rebotando en el desorden y no hacer la voluntad de Dios, me va a doler más. Porque yo sé que a muchos de ustedes les duelen muchísimo de los hermanos que no están aquí, pero muchas veces fuimos complacientes y no les dijimos las cosas como son. Y la verdad duele, pero sana. La verdad libra para que tú seas libre delante de Dios. Así que hermanos, tenemos que poner atención a esto. Cuando es tiempo de guardar silencio, por favor, lea su Biblia, lea Eclesiastés, guarde silencio. Si no tiene nada que hablar, no hable nada. No es pecado estar callado, no es pecado estar tranquilo. Si no hay nada que hablar en la junta en la que está, cállese, no diga nada. Saque un libro y póngase a leerlo en medio de todos, haga algo, pero no haga cosas incorrectas. No hable por hablar. Y hermanos, fíjense quién les está dando este consejo. Primeramente fue Salomón, pero yo les estoy dando ese consejo porque yo soy hablador. Imagínense, para estar aquí compartiendo con ustedes, tengo que ser hablador. Tengo que hablar.
pero muchas veces tengo que callar. Y tenemos que aprender cuando es tiempo de callar. Así que hoy, en este momento, es tiempo de callar. Le voy a invitar a que se ponga de pie, que le ponga atención a lo que realmente escuchamos hoy y que realmente analicemos nuestra vida. Hermanos, sé que el calor está pesadísimo con ustedes allá abajo. Acá arriba está fuertísimo. Pero vean que cómo nuestro Dios siempre es tan bueno con cada uno de nosotros. Guardemos silencio cuando tenemos que guardar silencio. Cuando tengamos que hablar, hermanos, hable, grite, diga lo que tenga que decir, pero siempre hágalo de una forma sabia, de una forma en la que usted y yo glorifiquemos el nombre de nuestro Dios. Así que les voy a invitar a que se ponga de pie y oremos. Y les digo una cosa, hermanos, si realmente hemos fallado tantas veces, si realmente nos hemos equivocado muchísimas veces, hermanos, que eso no lo siga consumiendo más, que eso no lo siga dañando más. Yo soy el último digno de estar en este lugar predicando de su palabra. Yo soy el que menos indica de estar aquí. Pero aprendí algo esta semana y eso me enseñó y me dio fuerza a decir: hey, no eres realmente quien eres. Tú eres un hijo de Dios y tienes que callarte delante de Él, esperar en Él, escuchar su palabra y hacer su voluntad. Así de fácil. Y eso es lo que le invito a todos ustedes.